Daniel Carter, un restaurador de 49 años, estaba examinando la base del viejo faro de la costa de Port Blossom, esa fresca mañana de mayo de 2023. La brisa marina llevaba el olor a sal y humedad. La ciudad había contratado a su equipo para renovar la estructura histórica y prepararla para el turismo. Él estaba revisando el acantilado rocoso buscando grietas estructurales antes de comenzar con el andamiaje. Un trabajo rutinario. Un día ordinario. Fue entonces cuando su mano, al apoyarse en una saliente de roca, se deslizó sobre una superficie inusualmente lisa. Al principio, pensó que era solo una roca desgastada por el viento y el agua, una curiosidad geológica, pero al raspar la capa de musgo y tierra, sintió la inconfundible forma de un rostro humano. Daniel se arrodilló para limpiar la superficie con más cuidado. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Era la cara de un niño, esculpida en piedra, con una expresión de serena tristeza. No era una roca natural, era una estatua, y parecía una escultura de un niño de verdad. Lo que había encontrado había estado allí durante 25 años. La piedra estaba erosionada por el clima, pero la forma era inconfundible. Y lo más perturbador, una placa de latón, casi desintegrada por el óxido, estaba incrustada en la base de la figura. Con gran dificultad, Daniel limpió la placa con su cuchillo de restauración y leyó el nombre grabado. Joshua Peterson. Este descubrimiento, que él creyó al principio un monumento local, cambiaría para siempre un misterio de un cuarto de siglo que había atormentado a la pequeña ciudad de Port Blossom. Daniel no tenía idea de que esta mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de descubrir había permanecido oculto durante 25 años, esperando por este momento. En pocos minutos, un secreto de una década finalmente sería expuesto. Un secreto que involucraba a 7 niños. Port Blossom nunca volvería a ser el mismo después de ese descubrimiento. Para entender la gravedad del hallazgo, debemos volver al verano de 1998. Port Blossom era una ciudad costera idílica, un paraíso de paz. El aire olía a protector solar y a brisa marina. Era un lugar donde los niños jugaban libremente hasta el anochecer sin que nadie se preocupara. Los 7 niños eran el corazón de sus familias y el alma de la comunidad. Joshua Peterson, de 10 años, era el líder aventurero. Emily Carter, de 9, era la soñadora. Los gemelos de 8 años, Ethan y Chloe Miller, eran inseparables y llenaban el aire de risas. Sarah Jenkins, de 7, era la más silenciosa pero con una imaginación desbordante. El pequeño Liam Davis, de 6, era el más dulce. Y Michael O'Connell, de 11 años, era el hermano mayor. Todos vecinos, todos amigos inseparables. Compartían una fascinación por el viejo faro, un gigante de piedra que se alzaba sobre el acantilado. El faro se había construido en el siglo XIX. Tenía una historia de leyendas y supersticiones locales. La más famosa era la de los guardianes de piedra. Los niños a menudo inventaban historias sobre ellos. Hablaban de tesoros piratas. Hablaban de fantasmas. Ese 17 de julio de 1998, los 7 decidieron emprender una aventura. Iban a explorar las cuevas marinas que se extendían bajo el acantilado del faro durante la marea baja. Era una de sus actividades favoritas. Dejaron una nota en la cocina de Emily. Un simple mensaje que decía que volverían antes de la cena. Nunca regresaron. La alarma se activó cuando los padres se reunieron al anochecer. La cena en cada casa estaba lista, pero las sillas de los niños estaban vacías. La búsqueda comenzó inmediatamente. Los padres, vecinos y la policía local peinaron la playa y el acantilado. Buscaron hasta el amanecer. Solo encontraron las mochilas de los niños, abandonadas cerca de la entrada de una cueva. No había rastros de lucha, no había señales de ellos. Simplemente se habían desvanecido en el aire. El mar estaba en calma ese día. No había riesgo de una marea alta inesperada. El clima estaba perfecto. Las preguntas superaban las respuestas. ¿Dónde se habían ido? Nadie lo sabía. Los días se convirtieron en semanas.
las semanas en meses, los meses en años. La búsqueda se redujo a una investigación anual. Se archivó el caso de los 7 niños perdidos de Port Blossom como una tragedia del mar. La teoría era que una ola inesperada los había arrastrado. Los padres vivieron en un purgatorio de dolor y esperanza. Algunos se mudaron de la ciudad. Otros se quedaron, aferrándose a cada brisa, cada sonido, con la esperanza de que sus hijos regresaran. Lo que nadie sabía era que el secreto no estaba en el mar. Estaba escondido a plena vista, en el mismo acantilado que los padres habían peinado durante semanas. El perpetrador era un hombre llamado Silas Croft, el solitario cuidador del faro. Él había vivido allí durante 40 años. Se había ganado la confianza de la gente. Era visto como un excéntrico inofensivo. Pero Silas guardaba un secreto oscuro y perturbador, y un motivo aún más retorcido. Silas era un artista escultor, un artista de la piedra. Su mente estaba rota. Él creía en una antigua leyenda marina que había oído de su abuelo. La leyenda hablaba de que para obtener el favor del mar y asegurar la prosperidad de la ciudad, debían ofrecerse tributos. No cualquier tributo. Debían ser almas jóvenes y puras, y el mar las transformaría en guardianes de piedra. Silas creía que él era el elegido para llevar a cabo esta antigua tradición, y él estaba esperando a los tributos perfectos. Ese fatídico día, Silas encontró a los niños jugando cerca del faro. Les contó una historia de tesoros escondidos en su taller. Les prometió mostrarles un mapa secreto. Los niños, confiando en el viejo amable, lo siguieron hasta el sótano oculto bajo el faro, un lugar que nadie más conocía, un lugar que él había excavado por años. Allí, uno por uno, él los drogó con una infusión de hierbas que los puso en un estado de sueño profundo. Y luego, utilizando su habilidad de escultor, los transformó. Él no los mató, o al menos, él no creía haberlo hecho. Los sumergió en una sustancia que había creado. Una mezcla de minerales y resinas que endurecían sus cuerpos lentamente. Los petrificó. La gente creía que la estatua de un hombre se vuelve más hermosa con el tiempo. Lo mismo pensó Silas sobre los niños. Su creencia era que los había hecho inmortales. Durante años, Silas mantuvo su terrible secreto. Continuó viviendo en el faro. Él miraba las estatuas cada día. Les hablaba. Él creía que los había liberado. Los había convertido en los eternos guardianes del mar. Nadie imaginaba la verdad. Todos pensaron que los niños habían sido arrastrados por una ola inesperada. Una tragedia del mar. El caso se cerró. Pero el dolor nunca desapareció. El peor de los escenarios era una realidad. El hombre que tenía la llave de la verdad era Daniel Carter, el restaurador que encontró la estatua de Joshua Peterson. Daniel no era solo un restaurador, era el tío de Emily Carter, una de las 7 niñas desaparecidas. La búsqueda de la verdad era personal para él. Durante 25 años, Daniel había investigado por su cuenta, revisando archivos, hablando con la gente del pueblo. Pero nunca encontró una pista sólida. La policía había agotado todas las vías. El hallazgo de la estatua de Joshua le dio un nuevo propósito, una nueva pista, una búsqueda que debía ser completada. Daniel, con la ayuda de la policía local, comenzó a excavar. No tardaron en encontrar la estatua de Emily, escondida detrás de una gran roca. Y luego la de los gemelos Miller, una junto a la otra. Y después, las de Sarah, Liam y Michael. Las 7 estatuas estaban allí, escondidas entre las rocas del acantilado. Cada una con una placa de latón oxidado. Cada una con un nombre, el nombre de uno de los niños. Las estatuas eran increíblemente detalladas, podían verse las expresiones de los niños, el pelo, incluso sus ropas. No era el trabajo de un escultor de piedra común. Era el trabajo de un escultor de piedra con un toque personal. Daniel sintió un escalofrío al mirar las estatuas. Reconoció la cara de su sobrina,
La estatua era una réplica exacta de Emily, como si alguien la hubiera esculpido mientras dormía. En ese momento, Daniel recordó una conversación que tuvo con su hermana, la madre de Emily, años atrás. Ella le había dicho que el cuidador del faro, Silas Croft, era un escultor aficionado. Hacía pequeñas figuras de piedra de la gente del pueblo, pero solo por diversión. Lo había descartado como una pista sin importancia. Ahora, esa información volvía a su mente, y se convirtió en un escalofriante rompecabezas. El restaurador, consumido por una mezcla de rabia y tristeza, le dijo a la policía que el misterio no era una tragedia natural, era un crimen, y el faro era la clave. Él se negó a irse. Él no podía morir sin saber la verdad. Ellos amenazaron con silenciarlo. Pero no le importaba. Las familias merecían saber lo que realmente sucedió. Y Daniel se aseguró de que así fuera. La investigación se centró en Silas Croft, el cuidador del faro. Pero Silas había fallecido hacía 5 años. Había dejado el faro a su único heredero, un sobrino que vivía en otra ciudad. La policía registró el faro. No encontraron nada inusual. Pero Daniel se negó a rendirse. Él recordó que una vez, cuando era niño, había oído a su sobrina hablar de un sótano oculto en el faro, un lugar secreto al que solo Silas tenía acceso. Daniel sabía que tenía que buscar ese sótano. Con un detector de metales, Daniel y la policía exploraron el faro. El sótano estaba oculto bajo una pila de leña. La puerta estaba sellada, pero Daniel no se detuvo. Derribaron la puerta y encontraron un oscuro y húmedo sótano. Olía a moho y a sal. El sótano estaba lleno de herramientas de escultura, piedras, y en una mesa, un diario. El diario de Silas Croft. La verdad estaba escrita en las páginas de ese diario. La verdad era incluso peor de lo que Daniel había imaginado. El diario de Silas detallaba su plan, su creencia en la leyenda. Él había atraído a los niños a su sótano, uno por uno, y los había petrificado, no con una sustancia mágica, sino con una mezcla química que él había perfeccionado durante años. Una mezcla que lentamente convertía la materia orgánica en piedra. Él los había enterrado en el acantilado, como un gran tributo. Su diario describía cada detalle, desde el momento en que conoció a los niños hasta el momento en que los petrificó. Las familias merecían saber la verdad. El diario reveló que Silas no mató a los niños. Él los mantuvo con vida durante el proceso de petrificación. Él los drogó, pero no los mató. Él creía que el proceso era indoloro, que era una transición pacífica. Los niños estaban conscientes, pero incapaces de moverse o hablar. Su diario describía sus expresiones de miedo, sus ojos abiertos, sus lágrimas. Era un horror indescriptible. Y el diario no terminaba allí. En la última página, una nota. Una nota escrita a mano, dirigida a su sobrino. Una nota que decía que había dejado una sorpresa para él. La policía siguió la pista de la nota. La sorpresa de Silas estaba en una caja fuerte que se encontraba en el sótano del faro. Dentro de la caja fuerte, un mapa de la costa, y en el mapa, un punto marcado con una X. Era un lugar en el mar. La policía y el equipo de rescate zarparon hacia el lugar. Lo que encontraron fue una sorpresa aún mayor. Era un naufragio, un antiguo barco de pesca que se había hundido hace años. En el fondo del mar, en la cabina del capitán, encontraron a un hombre petrificado. La estatua era de un hombre de unos 50 años, y en su mano, un mapa que mostraba la ubicación de las 7 estatuas de los niños. Era el padre de uno de los niños desaparecidos, el padre de Michael O'Connell. El diario de Silas lo explicó todo. El padre de Michael, un pescador, había descubierto a Silas y su horrible secreto. Había visto a los niños en el sótano. Silas, al ver que su secreto estaba en peligro, lo petrificó. Lo hundió en el barco y lo dejó allí, como una advertencia. El padre de Michael había descubierto la verdad y había pagado el precio más alto. Las consecuencias de la revelación fueron inmediatas y devastadoras. Los cuerpos de los niños fueron desenterrados del acantilado.
Las estatuas eran, de hecho, los cuerpos de los niños, petrificados. La ciudad se sumió en un dolor profundo. Los padres recibieron los cuerpos de sus hijos, 25 años después. No había esperanza de encontrar a los niños con vida, pero al menos ahora había una respuesta. El sobrino de Silas, conmocionado y horrorizado, entregó todo a la policía. Silas Croft se había ido, pero su legado de horror y locura permanecía. El faro fue cerrado al público. El acantilado se convirtió en un monumento a los 7 niños perdidos. Las familias finalmente tuvieron un cierre, pero la herida nunca sanaría. La vida en Port Blossom nunca volvió a ser la misma. La historia de los 7 niños petrificados se convirtió en una leyenda de horror y tristeza. Daniel Carter, el tío de Emily, se convirtió en un héroe local. Había desenterrado una verdad que había permanecido oculta durante 25 años. Una verdad que había liberado a las familias de su purgatorio. Los padres de los niños visitaban el monumento a menudo. Dejaban flores, hablaban con las estatuas, como si todavía estuvieran allí. El horror había terminado, pero la tristeza permanecía. La historia de Silas Croft se convirtió en una lección sobre la confianza ciega y sobre el mal que se esconde detrás de las fachadas de la gente. La historia de los niños de Port Blossom se convirtió en un recordatorio de que la verdad puede ser aterradora y de que a veces la esperanza de una respuesta es lo único que nos queda. Aunque la respuesta sea más oscura que cualquier pesadilla. Y la historia del padre de Michael se convirtió en una trágica coda. Un recordatorio de que el amor de un padre no tiene límites, incluso cuando ese amor lo llevó a su propio fin.